Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Seguimos haciendo seguimiento al paro nacional y este episodio está pensado para hacer una recopilación de lo que ha sido un mes de movilización social en Colombia. Quiero saludar a Santiago Rivas. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar grabando el Presunto. María Paula Martínez. Hola, buenas noches, días, tardes y feliz de estar de vuelta. Me brinqué el último. El último, yo solo quería que tú hablaras. Lástima que te lo perdiste. Si no lo escucharon, vayan al episodio anterior sobre fake news, redes sociales, nos están censurando en internet, etc. Y muy contenta de tener de nuevo acá en los micrófonos de Presunto Podcast a Andrés Páramo. Hola, ¿qué más Páramo? ¿Cómo va? Hola, el contento soy yo. Gracias por leer el mensaje que te envié de lo que te tocaba responder. Entonces lo hiciste perfecto. Bueno, ha sido un mes muy difícil. No solamente las cifras de violencia policial, que son terribles, aumentaron de manera considerable. No solo el desconocimiento para entender las razones por las cuales la gente sale a las calles, las decisiones gubernamentales, la Copa América. Es que son cosas que pasan infinitas. Vamos a tratar de ver todo este fenómeno tan lleno de variables, cómo se vio a través de los medios. Sabemos que nos vamos a quedar cortos, pero aún así queremos como encontrar grandes lugares de encuentro para que podamos hacernos una idea de lo que pasó durante este mes. No sé si podemos pensar de lo que vaya a pasar después, porque todos estos temas que uno cree que van a pasar de una manera, al parecer luego son como que cada día fue peor. Y sorpresivamente pues vimos muchas cosas distintas en las calles, la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, antes de que yo spoilee todo lo que va a pasar, les recuerdo que Presunto Podcast tiene nueva página web. A los que ya la conocen, vayan a la nueva. No solamente van a encontrar los episodios y nos pueden escuchar directamente allí, todas las plataformas de podcast, sino también pueden conocer las comunidades y cómo vincularse a ella. Tanto a nuestro servidor de Discord, que todos los días comenta temas de política, titula Estrés y Buen Periodismo, como nuestra plataforma de Patreon, que es el lugar en el que ustedes van y nos apoyan para que mes a mes podamos seguir existiendo y siendo sostenibles. Entonces, si ustedes quieren participar, vayan allá. Y ahora sí, empecemos. Oigan, yo ya no sé por dónde empezar. Siento que como tantas cosas pasaron de forma transversal, quisiera que hiciéramos como un balance de lo que ya habíamos como adelantado un poco sobre violencia policial y el cubrimiento que los medios le estaban dando al paro, como en términos de cómo cubrir un tema tan difícil como los asesinatos y los desaparecidos y lo que está ocurriendo en torno a la persona que protesta y a cómo se siente la gente en las calles. ¿Ustedes cómo vieron eso? Y empecemos por ahí, que siento que es como uno de los temas más difíciles, al menos para un periodista en este momento. Ya podemos decir que es la jornada de manifestaciones más histórica de las últimas décadas, ¿no? Por lo que ha durado, por el nivel de brutalidad policial y por también la cantidad de participación y en los diversos municipios. En algún lugar leí que la cifra oficial es 700 municipios donde han habido alguna forma de protesta, plantones, velatones, cacerolazos, caminatas, performances, lo que ustedes quieran. Y yo creo que hace mucho en Colombia no había habido un escenario que convocara a tan diferentes y tan diversas poblaciones durante tanto tiempo, ¿no? Entonces creo que ya podemos decir que es algo que va a marcar la historia de la protesta social en Colombia por muchas razones. Y por eso, pues, para el periodismo también es enfrentarse a algo que no había pasado hace mucho tiempo, tal vez no de esta manera, en un escenario en el que además está internet y todos tenemos un celular en la mano y estamos sobre registrando todo, y también en un escenario en el que ha cambiado la propiedad de los medios tradicionales no han sido los protagonistas de esto, y creo que con el paro nos hemos dado cuenta de la existencia de un montón de medios digitales que desconocíamos. Es una lástima que nos estemos enterando a punta de las amenazas que han recibido, de las denuncias que han hecho,
Pero pues al final son medios muy locales, ¿no? Que también le responden pues a una población que si no es uno, pues uno no está conectado con ellos, pero que sin duda son como, ahora que hablamos tanto de la primera línea, pues son como esa primera línea del periodismo que se la está jugando allá y está poniendo el cuerpo en las carreteras y en las calles, ¿no? Hablo de fotoreporteros, pero también de periodistas que están grabando, transmitiendo, tomando fotos, para que podamos tener, creo yo, un como acervo audiovisual, ¿no? De videos y de imágenes muy grande de lo que ha pasado en el último mes en Colombia. Y eso está, para mí, en los medios independientes digitales y en las redes sociales. Es ahí donde está eso. Y eso se ha convertido un poco en insumos para el periodismo más tradicional, ¿no? Es de ahí donde, de ese material y de todo eso que han recolectado muchos periodistas y comunicadores en todo el país, que han empezado a salir especiales como los de 070, los de Cuestión Pública, que está haciendo Baudó, pues que recogen y recolectan también material ellos mismos, pero que se ha nutrido de algo de lo que hay una cantidad muy grande de información. Solo quería agregar algo y era, pues muchas de las denuncias que la FLIP estaba recogiendo sobre ataques a la prensa que vivieron eran también de estos medios hiperlocales que solo transmiten en Facebook y que por primera vez están autodiciendo somos prensa, queremos la protección como prensa y como también esa reconfiguración del ciudadano que se vuelve periodista. Es un escenario muy interesante que yo sé que la FLIP también ha estado mapeando de pues estos ataques a la prensa de pequeñísimos medios de comunicación que llegan a nichos muy específicos como en Boyacá. Siento que vale muchísimo la pena ver, solo de manera como paréntesis de, claro, ahora todos podemos ser como quienes comunican, ¿no? Y eso también es interesante. Páramo. A ver, lo que yo creo es que esto ha sido una labor muy difícil para los periodistas en general, porque me parece a mí que esto ha sido un mes que en realidad son 2 meses, como un quehacer de día como para analizar cosas y ir a cubrir las marchas, porque las marchas en ciertas ocasiones también son noticia, pero es sobre todo un trabajo nocturno que hacen ciertos periodistas que van y están en el lugar en donde están sucediendo esos hechos de los que nos enteramos de noche. Por eso a mí me pareció en el hilo, en el podcast es el hilo, tan elocuente ese título de Noche sin dormir, ¿no? Es decir, como que uno ve a estas personas, no solamente periodistas, uno ve a Diana Salinas entrevistándose con María Jimena Duzán diciendo, llevamos sí muchas noches de dormir muy poco. Haciendo un gran esfuerzo y le agradecemos las felicitaciones. Casi no estamos durmiendo, pero aquí estamos haciéndole frente a la información. No, muy impresionante. El 28 de abril en Bogotá empezó a las 2 de la tarde, digamos, como toda esa represión policial que fue impresionante, ¿no? En el centro de Bogotá, que, digamos, persecución absoluta contra los manifestantes. Y pues claro, ahí empezaron a prenderse unas alarmas de lo que sucedía no solo en Bogotá de noche, sino en otros lugares de Colombia. Y claramente pues eso ha supuesto un trabajo inmenso para los periodistas que quieren cubrir esto. O sea, eso se volvió en cierta medida un momento en el que la sociedad asistía a una transmisión en vivo por Twitter de los desmanes de lo que sucedía por las noches. Y que pues claramente después de unos días empezó a volverse también una cosa de verificación, ¿no? Es decir, estos videos que están circulando, sí son ciertos, son falsos o no, es decir, es casi que otro trabajo más, un triple trabajo. Yo estuve en Cali hace unos días y en Cali, por ejemplo, había gente sorprendida, por ejemplo, el primer día de movilizaciones en Cali, el 28 de abril, que decían, Caracol Televisión decía marcha pacífica en Cali mientras aquí nos estaban masacrando en distintos barrios, ¿no? Y pues eso generó una desconfianza en la gente. Ha salido nuevos, bueno, otros que ya venían, por ejemplo 070 ya venía del paro pasado muy consolidado haciendo unas investigaciones muy buenas, pero a mí me parece que sí, el trabajo del periodismo ahorita está ultra desbordado, como que no hay tanto tiempo para hacer unos enfoques. Hay dudas a veces sobre los videos que se circulan en redes sociales que cuando los coge un periódico como el Washington Post en Estados Unidos, pues claramente tienen legitimidad, pero ellos le hicieron verificaciones a solamente 4 videos, ¿no? Y hay como, pues, 5.000 videos de esos desde el 28 de abril. 070 ahorita hizo uno de balas sobre Siloé, verificando, pues, cada uno de los videos. Y digamos que eso es un trabajo, a mí me parece que difícil. A mí las cifras de desaparecidos me parecen muy difíciles también, de estas personas que van apareciendo de repente, cómo actualizar eso, pues porque ese es un tema que está muy presente en estas marchas. Lo que decía María Paula, son marchas inéditas, a mí me parece que casi que en todo sentido de lo que por lo menos nosotros hemos vivido.
Y hay una parte también que yo quisiera llamar la atención y es la poca, o sea, yo no podía creer que la Defensoría se hubiera demorado 6 días en consolidar unas cifras cuando hay organizaciones haciéndolo a diario durante esos primeros 6 días, ¿no? Es decir, a mí también me parece que ha habido un abandono estatal, no solo en muchos temas, sino en ese en particular, como en hacerle una compañía a esto. Todo está llegando muy tarde, todo lo que tiene que ver con el estado de la información y la respuesta está llegando muy tarde, excepto, por supuesto, la fuerza pública actuando en las noches. Tras un mes del paro, nosotros tenemos solamente la posibilidad de recopilar todo lo que ha ocurrido a través de unos ejes transversales, y creo que el primero de ellos es reconocer que estamos en medio de una infodemia de violencia, ¿no? Se trata de una lluvia constante de información, mucha de ella verdadera. Los primeros días, los que de hecho se alcanzaron a documentar en el pasado episodio sobre el paro, hablaban sobre, ¿no?, los lives, la forma en que se empezó a recomendar y se empezaron, ¿no? Y nuestro siguiente capítulo, el de datos en internet y libertad de expresión, hablaban sobre la posibilidad de implementar ciertas estrategias para dar legitimidad a los videos y poder dar información un poco más clara, empezar con la fecha, la hora, el momento en el que se está grabando. Eso más o menos todavía funciona, pero la verdad es que se volvió una guerra de información, y creo que esa guerra de información precipitó dos cosas. Primero, el rompimiento gigante, ¿no?, la ampliación de la brecha que hay entre los medios tradicionales y las audiencias, una gran parte de la cual pasó a ser también comunicadora, ¿no?, transmisora, emisora, publicadora de contenidos. Y desde cualquier lado, porque están los lives de Adriana Lucía y están los lives de Jafran en Cali, y está la gente que está, ¿no?, y están los medios pequeños, está el Canal 2 caleño. Cali, pues obviamente como un laboratorio de horror, ha sido también un laboratorio de respuesta mediática. Y por otro lado, obligó muy rápidamente a que los medios tomaran una posición que ya la tenían, ¿no? Era una mentira decir que la tuvieran, pero esta vez no pudieron acudir al cuento de esto es pura información sin opiniones, solo hechos, que era un poco el solo éxitos de Candela de Vicky Dávila, el embeleco de la objetividad al que acuden tan a menudo periodistas de medios que todos ya sabemos quiénes son, ¿no? Cuando el oficialismo se hace tan absolutamente insostenible, se crea una brecha, pero entonces se les obligó a tomar una posición. Y en esa posición creo que el hecho más diciente que pasó se siente como hace un año, pero pasó hace varias semanas, 3 semanas, fue el del Kaila Florida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Kaila Florida? Los medios tradicionales decidieron no pasar durante mucho tiempo videos sacados de internet, porque muchos podían ser falsos y muchos de hecho lo eran y lo fueron y lo son. Esa era la razón por la cual los medios tradicionales no publicaban videos de asesinatos por parte de policías a civiles que estaban corriendo en internet, que no eran tan difíciles de verificar, si bien uno podía ver las víctimas después. Es decir, la muerte de Marcelo Agredo, nosotros tuvimos la oportunidad de verla desde 3 ángulos distintos y el cuerpo estaba ahí, es decir, el muerto estaba ahí, o sea, no era tan difícil de verificar. Pero ellos decidieron que por un asunto de pulcritud de la información y de verificación no lo pasaban, y sin embargo pasaron una lista de CAIs que habían sido vandalizados e incendiados en la noche del, ya no me acuerdo si es el 2 de mayo o el 29 de abril, pero entonces deciden hacer esta lista, y alguien lee en esa lista que el CAI La Florida en Bogotá está destrozado y quemado, y va hasta el CAI La Florida y el CAI está perfecto. Entonces lo que deciden hacer es un live y dicen, mire, en el celular tiene el pantallazo con la lista de los CAIs vandalizados, y ahí toman y dicen, mire, aquí aparece el CAI La Florida, aquí está el CAI La Florida, y enfoca y está perfecto. Ahí está la noticia publicada. Miren, esto es una estupidez. Miren, el CAI está en perfecto estado. Es una idiotez, Dios, hijo de putas vendidos. Estamos en una protesta pacífica. Nadie ha levantado una sola piedra, un solo ataque. Los policías han estado allá todo el día. Y para mí ese medios es... vendidos, decía la vieja. Claro, exacto, medios vendidos. Pues porque, es decir, a mí me parece que eso es sumamente diciente, porque es que, hombre, a uno siempre se le va a pasar una noticia falsa. Es decir, en este momento el cernidor no actúa a la velocidad del flujo. O sea, no hay manera en que uno cuele todas las noticias, pero ahí creo que se marca una conversación que a mí me gustaría llevar hacia varios lados. La primera es que creo que
E importa, obviamente, importa qué es verdad, ¿no? Y qué es falso. Hay que hacerlo, hay que fortalecer los mecanismos de verificación. Colombia Checa ha estado haciendo un súper trabajo en este mes del paro, en este año que vamos en paro. Ha hecho de verdad un trabajo fantástico, y los medios alternativos, como ustedes ya lo dijeron, han hecho también un trabajo maravilloso. Es importante hacer la verificación, pero me parece que en este momento vale más cuáles son las prioridades de los medios, porque a partir de unas prioridades que estén enfocadas en el interés de la gente, a partir de prioridades que estén, es que no quiero usar esta palabra, pero que estén del lado correcto, y aclaro que a mí el lado correcto me parece el lado de la gente, es decir, el lado de la gente en general, no de un pedazo de la gente, exacto, los derechos humanos, la verificación hasta donde sea posible de imágenes, pero también la denuncia de la violencia contra la gente cuando la hay, ¿no? Y la denuncia de los abusos del poder. Eso es enfocarse en la gente, esa es la responsabilidad del periodista. Y ahí viene el otro asunto, y es que el periodista ya pasó a ser una persona más. Por eso ahora estamos obligados a tomar posición, estamos obligados a construir un discurso, pero estamos obligados a ser transparentes con el lugar desde el cual enunciamos lo que decimos. Y eso le pasa también al mismo tiempo a los civiles que publican, a quienes hacen los videos, a quienes hacen los lives, a Jafran, a las celebridades que los hacen también, pero también a los políticos. Entonces, dentro de los chats de coordinación de información hay concejalas y concejales, hay representantes a la Cámara, hay gente del Congreso que está posteando información, y cada vez que se postea información no verificada, pues se comete el mismo error que si fueran un medio. Y por otro lado, los medios, y sobre todo los medios hegemónicos, parece que están entrando a tomar un bando en las infoguerras en las que estamos viviendo, y eso es peligroso porque en esas infoguerras el establecimiento está reproduciendo dos males a los que yo creo que vamos a llegar, que son el odio de clases y el odio racial, que nos carcomen y que realmente representan un problema estructural para Colombia. Pero además se está volviendo no solamente tomar posición, sino tomar bando, que es lo que a mí me parece peligroso, y es no tanto decir desde dónde hablo yo, cuál es mi enfoque, qué es lo que yo priorizo por encima de todo, sino tratar de hacer periodismo que le ayuda a la policía. Eso no me parece que esté bien, porque me parece que rompe por completo la responsabilidad del periodismo, que no es necesariamente esa. Al contrario, valdría la pena grabar y borrosear las caras de la gente, grabar y hacer ocultamiento de las identidades cuando uno sabe que esas personas pueden resultar perfiladas. Y se sabe que ese es el nivel del accionar del poder en Colombia. Entonces no veo qué razones tendría un medio para colaborar en las infoguerras, replicando información de tal o cual naturaleza o acudiendo solamente a algunas fuentes. Entonces creo que se trata de un momento muy complejo, pero para mí el episodio más diciente de ese eje transversal es el Kaila Florida y la desmentida en un live en Instagram de las mentiras que se estaban diciendo sobre la vandalización. Antes de que hablemos de los medios grandes y como esta toma de partido bando, me gusta, por ejemplo, preguntarnos sobre hace 4 años cuando hablábamos de fake news, como que era el tema del momento, que lo sigue siendo, como este concepto de, es que tenemos que ayudar a que la gente tenga criterio porque se están tragando todo entero, y habían campañas de no como cuento, y habían campañas de verificación, y habían campañas de todo este tipo de cosas, porque pues había como una confianza un poco más cercana de las cadenas que llegaban por WhatsApp, de las cadenas que estaban moviéndose en redes sociales. Y yo lo que veo con lo que se ha movido este mes y bueno, también durante el año, es como una conciencia de la verificación ciudadana que antes no teníamos, y creo que eso es una ganancia que no hay que dejar pasar. O sea, ya la gente no se traga la idea desde el comienzo, al menos yo lo he percibido así, con mis estudiantes o con familiares o amigos, como que ya uno empieza a ver que las personas comparten y preguntan, y siento que eso es algo que hace parte obviamente del trabajo de los medios de no compartir, replicar mentiras, pero no sé si pues quería solo como mencionar el hecho de que siento que esta idea de pensamiento crítico sí se está construyendo de manera mucho más amplia, y es algo que aplaudo y valoro en términos de lo que hemos logrado como en estas discusiones de... Sí, pues la respuesta de mucha gente frente a las denuncias de una patrullera de la policía de abuso sexual por parte de manifestantes, la reacción de mucha gente en el lado de quienes protestaban, porque la información le llegó primero a RCN y a Semana y después se expandió a los otros medios, la respuesta fue ¿qué?
¿no? Que es terrible porque el problema es que esa falta de confianza, es decir, la traición de la cual llevamos hablando todo lo que llevamos en este podcast 3 años, ¿no? La traición de los medios hegemónicos a la gente se verifica precisamente en el hecho de que la gente ya no sabe qué es verdad y qué no, y es verdad lo que se decide que es verdad. Entonces, en ese punto, viendo quiénes están del otro lado, la gente decide. Eso a veces funciona, eso a veces no funciona, pues porque, de nuevo, RCN, El Tiempo, Caracol Radio, Blue son maquinarias muy grandes y no quiere decir que todo lo que hagan esté necesariamente mal, pero eso es un retrato de hasta qué punto nuestra democracia está en peligro, y ha sido puesta en peligro en gran parte por el accionar de esos medios y de sus dueños, que tratando de utilizar a sus medios como un arma para cooptar el poder, acaban por minar el activo principal que debería ser tanto la generación de contenidos como su relación con las audiencias. Y ahí pues volvemos al problema que nos convocó en un principio en abril del 2018. Pero yo ahí tengo una cosa, y es que si bien creo que sí hay más crítica o una mirada un poco más crítica a los contenidos, que algunas plataformas ayudan con acciones que hemos comentado acá, como que Twitter te diga, ven, léete el artículo antes de compartirlo, o no te lo has leído, no lo compartas todavía, ¿no? Si ese escenario ha cambiado un poco, si se compara a, no sé, una década antes, lo que está haciendo la policía ahora con su CAI virtual y su ciberpatrullaje, pues también es un poco ahora quiénes van a decirnos que es verdad, ¿no? Si al principio pues nos parecía terrible, y todavía lo es, que Facebook y Twitter sean esas plataformas encargadas de bajar contenido, de revisar su rigurosidad, de tomar decisiones para dejarlo en la plataforma o no, a ver si cumple o no sus reglas comunitarias, y empezar a ser como de árbitros de la verdad, pues que lo haga la policía es un escenario también muy peligroso para la libertad de expresión. Entonces los invito a que revisen estos PDFs del CAI virtual, que a diario sacan de un centro de inteligencia, que le toman foto, que parece pues el CSI de los fake news, donde hay, no sé, policías de inteligencia, no tengo ni idea, porque después uno ve los perfilamientos y dice, no puede ser que esos perfilamientos los hagan en esa oficina tan sofisticada, pero bueno, vea uno unos PDFs donde ellos están diciendo qué es mentira y qué no. Ponen un sello de falso en rojo, ¿no? Y publican esa información. Y eso lo hicieron con la noticia de abuso sexual de la menor en Popayán. La persona que se suicidó a los 2 días diciendo, nosotros nunca la tuvimos, falso. Y luego tuvieron que salir a decir, bueno, vamos a empezar un proceso disciplinario. Y ese juego, que se ha repetido varias veces, es muy, muy peligroso, ¿no? Siendo la policía, teniendo además un atributo que nadie le dio. Es que la policía no está para eso. La policía no está para decir qué información es verdad. O sea, si Facebook no está para eso, ni Twitter tampoco, y estamos hablando de internet abierta, pues el escenario que dio el paro, y es que ahora la policía cede esa oficina de verificación, supuestamente con la excusa de siempre que es mayor seguridad, nos deja una pregunta muy grande, ¿no? Se está generando un PDF de más de 70, 80 revisiones al día que están haciendo, y están identificando además pues cuentas que pueden ser las nuestras, las de un medio, las de los medios de los colegas, y para qué van a usar esa información después, ¿no? A mí me quedan un montón de preguntas que quiero ir allá a hacerle al director de la desinformación en la policía, o no sé qué cargo tiene, y que me cuente qué es lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo con eso. Utilizan muchos artículos de medios, es decir, ahí aparece el Colombia Check, aparece La Silla Vacía como fuentes de la policía, pero por supuesto hay otros análisis que ellos están haciendo ahí, que vuelven a hacer una suerte de perfilamientos de quienes producen información sobre el paro y por qué. No, y eso solo demuestra la importancia de los medios bien. Ahí no es que diga quién tiene la verdad, sino cómo se plantean los hechos dentro de los contextos. Y para eso quisiera como que habláramos de la narrativa, de quién está detrás del paro. ¿De the narrative o de la narrativa? The narrative, para que me entiendan. Igual mi inglés es como the narrative. Machacado, diría Semana. Como esa idea de no tanto cuáles son las razones por las que las personas salen a marchar, que es como esta explicación de implementación del proceso de paz, reforma tributaria, reforma a la salud, acceso a la educación, vacunación oportuna, cuidado de los líderes sociales, etcétera, 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 súmele todas las razones, sino quiénes están detrás del paro. ¿Ustedes cómo vieron esto de hay gente que manipula la movilización social
y pues que tienen una capacidad de convocatoria de este nivel de un mes de paro, también para, no sé, desacreditar sectores políticos o aportarle a sectores políticos. ¿Cómo vieron esto de quién está detrás del paro? Que siento que fue algo que se vio al menos en muchos medios y que se trató de explicar con las disidencias del ELN, y bueno, obviamente la portada de Terminator de Semana. Pues es que a eso me refería yo cuando hablábamos de las Infowars. Bueno, cuando yo hablaba de las Infowars y de las guerras de información, que son lo mismo pero en dos idiomas distintos para que me entienda el presidente, que se emprenden cuando estamos en una situación como esta. Pues está por un lado quienes quieren generar confusión, entonces hay actos policiales dentro de las guerras de la información, como en la mesa de Cali, cuando están haciendo el diálogo entre la primera línea, los manifestantes, y la alcaldía y las entidades del municipio de Cali, y les transmiten un falso live, en donde aparecía una intervención de la policía en un barrio mientras se estaba dando esa conversación, lo que genera que de inmediato la primera línea y los manifestantes levanten la mesa, y hay un video de eso. En ese momento le gritan a Jorge Iván Ospina como: usted es un irresponsable, qué vergüenza, debería darle vergüenza, alcalde, nos están asesinando, bla bla bla. Y en esas está una secretaria del municipio diciendo: pero ¿quién? ¿De dónde están interviniendo? ¿Dónde saca esa vaina? Y Darío Jorge Iván Ospina entonces le reclama, entonces todo el mundo dice, entonces ahí quedan. Por un lado se levanta la mesa, alguien la está saboteando. Por el otro lado, cuando después se ve que es información falsa, es muy fácil que el bando que puso ese video falso a rodar sea quien después acuse de estar rodando información falsa a quienes se levantaron de la mesa por eso. Entonces ahí hay una guerra de la información, y mientras tanto está la otra guerra de la información, que es una guerra de la información política, que está ligada a las elecciones de 2022, y ahí es donde entra la figura de Gustavo Petro, porque obviamente es mucho más fácil, ¿no? Después de una semana, 2 semanas de tener entrevistas horribles, justificar a la directora del zoológico de Cali, llevar a la amiga que dijo, no, pero si ella es queridísima, y después llevar a todos los amigos de quienes hicieron publicaciones racistas o publicaciones violentas, como la doctora del chat que quería matar 1000 indígenas para que se calmaran. Todos esos episodios lo que hicieron fue mostrar claramente el racismo estructural que está obviamente permeándonos a todos nosotros, pero que los medios tradicionales estaban reproduciendo, pero por paladas, ¿no? Camionados de esa vaina. Entonces es mucho más fácil, y es mucho más fácil además en términos gubernamentales, y por eso me parece tan grave que se aúnen, ¿no? Una iniciativa del equipo del gobierno, como lo es el autovideo de la autoentrevista de All my charm, that was said. Un video cuidadosamente producido y controlado en que el presidente Duque contesta en inglés las preguntas sobre el paro y los manifestantes que le hace una pantalla es una pieza propagandística hecha por una agencia de publicidad de Washington, D.C., pero el efecto que produjo fue contrario a lo esperado por la Casa de Nariño. When I won the election, the candidate that I defeated said that he was going to be in the streets all my term. That was said. So we know that for some people, this is also a political instrument. And we have to tell that to the Colombian people. Dude, this is a Wendy's restaurant. Esa autoentrevista me molesta mucho me molesta mucho, no, yo pasé ya de la molestia. Me parece gravísimo que se aúne eso a la portada de Semana, que está montando la misma narrativa. Porque eso es una guerra política, pero que además lo que hace es simplemente permitirle a la gente, incluyendo al presidente, salir a decirle a Cristiana Mampuro, a cualquiera, como no, es que ellos son gente buena y pacífica, pero están influidos por el gusano cerebral del petrismo. Ellos son, no, nuestros indígenas, nosotros los amamos, el malo aquí es Petro. Y desde esa idea de la articulación de una revolución a partir del caos que quiere fomentar Petro, se forma otra guerra de la información. Y la tercera guerra de la información, que es la más grave de todas, es la que acaba generando la matriz de acción de la policía, porque lastimosamente los medios que encubren, los medios que callan, los medios que tuercen la narrativa, que sacan de contexto o que no priorizan bien el nivel de las cosas que se están viviendo en los barrios y en las calles, son medios que están ayudando a instalar la narrativa de la revolución molecular disipada. Y la revolución molecular disipada no tienen que contarla en teoría, no tienen que hacer hoy en la noche, revolución molecular disipada, ¿qué es y por qué es bueno disparar desde camionetas?
no creo que esa sea lo que va a pasar, pero en cambio sí pretender montar un cuento o mostrar un país en donde es justificable que se le dispare a alguien, ¿no? En donde se pretende equiparar, y esto ha pasado 1000 veces, el vandalismo con el asesinato por parte de agentes del Estado. O sea, que no podemos ni siquiera pasar a discutir quiénes son, si son infiltrados o no los vándalos, si son rompehuelgas, si son policías, sino pasar a decir como qué nos importa que quemen un bus, que es un delito, ¿no? ¿Qué nos importa que quemen un bus si están matando muchachos en las calles? Y que haya medios que no sean capaces de decir, un momento, ¿no? El debate de nuevo está enfocado en los derechos humanos, pues termina ayudándole a un planteamiento que es sumamente peligroso y que hace de toda la gente un antagonista. Entonces miren que venden dos narrativas contrarias. Por un lado, la de una conspiración global que está hecha para desestabilizar el orden, que es esta de la revolución molecular disipada. La otra que es completamente local, ¿no? Casi regional, que es el cuento del petrismo y Petro detrás de todas las manifestaciones. Y la otra es el accionar policial ligado a la institucionalidad. Entonces, el cuento de la institución que los medios colombianos han usado como excusa para despedir periodistas, censurar información, utilizar solamente una fuente, no corroborar fuentes militares, acoger eufemismos horribles como falsos positivos, en vez de darse la pela de encontrar los términos correctos, de contar las cosas por lo que son, de no tener que salir a rectificar, acaban por ayudar a las acciones de un gobierno que no tendría por qué estar en sincronía de ninguna manera con las acciones de los medios, ¿no? Ahí es donde yo creo que se cifran esas tres guerras de información lo que está pasando en esos términos. A mí también me parece que ha habido como unos correlatos que van paralelos en todo esto. Pues primero las causas del paro, ¿no? Como esta convocatoria el 28 de abril a retomar las marchas, Carrasquilla diciendo que una canasta de huevos valía 1.800 pesos. También me parece que sí hay un detonante social, es él con Vicky Dávila riéndose mientras, más grave es que él no lo sepa, cuánto cuesta una canasta de huevos. Y claramente eso coincidía con una convocatoria que hicieron los sectores sindicales al paro. A mí me pareció muy evidente pues desde el principio que la cosa excedía mucho más, o sea, lo que se demoró Claudia López 2 semanas reflexionando en COVID, me parece que pues era evidente y que ella lo sabía y que pues cambió su discurso pues por otras razones, pero todo ese malestar social, digamos, de lo que veníamos, de una pandemia, del empobrecimiento, y eso se corresponde con un relato político que los medios, algunos grandes medios, a veces acogen. No tener enemigo es muy difícil. En Colombia, no tener un enemigo como las FARC, una guerrilla consolidada que está en el campo matando gente y que uno sabe eso, no tenerlo de repente y tener unas disidencias, etcétera, etcétera, es muy difícil, ¿no? Para cierto tipo de discursos. Y cuando llega eso, y cuando no existe ese enemigo al cual culpar, a mí me parece que lo primero a lo que se volcó la gran culpa de quién está detrás de esto es a la gente, ¿no? A la misma población. Eligieron de enemigos a su gente. Semana lastimosamente es la más elocuente, en hacer este tipo de cosas. Una primera muestra de eso fue el día que este fotógrafo Alvarado tomó una foto de la protesta que hicieron en Semana, pues tiñendo de rojo el agua que hay ahí en la 77, en la fuente esa que tienen, y que el copy del artículo era: el fotógrafo participó tomando fotos. Claramente eso no es un error de redacción, o sea, es decir, y uno se pone a pensar y uno dice, ¿y cómo más participa un fotógrafo, no? Pero ellos querían meterlo ahí como, él estaba en la manifestación violenta, ¿no? Y él es nuestro enemigo, ¿no? Y esto es una cosa de ya persecución contra sus propios colegas. Me parece impresionante cómo los medios compran tan fácil la palabra vándalos, que no es una palabra que viene de ellos, sino es una palabra que viene de ciertos políticos, ¿sí? Y lo compran y lo dicen y lo repiten y lo repiten. Y pues ya después de eso, Vicky Ávila lo venía anunciando, lo de la portada de Petro, ella en un tuit puso: todos sabemos por qué es esto. Todos sabemos quién es el que está detrás, tiene nombre propio y pues le decimos que ya pare de hacer esto, ¿no? Entonces, semanas después se vino la que es posiblemente la peor portada de la historia de Revista Semana, hasta ahora, ¿no? Ellos se superan fácil con esta media cara de Petro con las protestas, pues que es de verdad terrible. Es también creerse demasiado, tener un editorial para montar en portada. Eso es también algo pues muy extraño, ¿no? En un medio tradicional. Y pues claro, entonces no les funcionó el jueguito de culpar a la propia población, porque las marchas seguían. Eso debe ser desesperante para quienes quieren desactivarlas.
Y pues entra en un juego de esto tiene una cabeza visible que es Petro. Y claro, sale al mismo día que lo del presidente. A mí me parece muy evidente, ¿no? Hay una cosa ahí, es que también trataron de utilizar el viejo libreto de culpar a las disidencias, pues esta vez a las disidencias de las FARC y al ELN. Tal vez por eso es que la clase dirigente de este país le tiene tanto miedo al proceso de paz, incluyendo a la clase dirigente que la instaló. Y es porque el hecho de que se haya desmantelado a las FARC, que era este enemigo fantasma, ¿no?, que estaba como una carpeta de crochet puesto sobre todo el mapa nacional salvo las islas, y eso, que estaba y no estaba, que infiltraba y no infiltraba, que posiblemente estaba aquí en la puerta, ¿no?, en Bogotá, entonces estaba en Choachí, acechando, ¿no?, en los cerros, que en algún momento nos tuvo cercados, pero que el presidente Uribe él logró hacerla retroceder, pero que igual estaba ahí viva, siempre latente, ¿no?, que se dispersaba y se convertía entonces ya en individuos que se metían en las marchas. Eso ya no se puede, ¿no? Entonces es un regalo que no requiere de implementación, casi como un documento de Google que funciona sin conexión, ¿no? Un regalo del proceso de paz es que nos quitó eso de encima, porque trataron de implementarlo y salieron efectivamente los policías y los militares, y salió Diego Molano salió a decir una mentira gravísima que para mí configura un delito, y es que salió a dar una lista de nombres y alias de los responsables de la violencia en Popayán. Y ese video fue respondido muy rápidamente por una comunicación conjunta entre la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán, en donde se le dice al ministro Molano que esos que él señala como guerrilleros de las disidencias de las FARC son en realidad líderes sociales. Muchos medios explicaron los supuestos cabecillas de las FARC son en realidad líderes sociales. Las personas participaban pacíficamente en protestas en Popayán. Otros titulan, informe señala que los supuestos cabecillas de las FARC son en realidad líderes sociales. Como que muchos medios sí salieron a decir como, hey, estás mintiendo y ten cuidado, pero continúa, Santi. Hablando sobre la idea que nosotros tenemos del poder de los medios, quien más claro lo tuvo en un punto, el papel que Prevención y Acción jugó en enfurecer a la gente, en desesperarla y sacarla disparada a las calles, fue Gustavo Gómez. A la semana y pico del paro, Gustavo sacó un editorial que se llama Cierre y fin de la emisión, diciéndole a Duque, es hora de que usted acabe su programa. Y es verdad, es decir, yo creo que nadie saca una pancarta diciendo acaben Prevención y Acción, hijo de putas, pero al mismo tiempo ver todos los días, 1 hora al día, a este tipo siendo un tarado enfrente de las cámaras con su mesa de bobos, ¿no?, de come mierdas insensibles, porque es que la gente no los percibe como otra cosa, diciendo sus vainas, dando tips positivos con música institucional como, ¿no?, ¿sabías que lavarte las manos 20 segundos al día? Esas vainas enfurecieron a la gente. Yo creo que la gente no lo tenía tan claro, pero fue más claro porque cuando empezó el paro no se habló del paro en Prevención y Acción, en donde se hablaba de todo, porque no fuera que se hablaba solamente de la COVID-19 y de la pandemia y de las vacunas y de lo que se suponía que era ese espacio, sino que se había vuelto una especie de mesa de gobierno abierta entre gigantescas comillas, un monólogo por redes sociales que después se transmitía o que al mismo tiempo se transmitía en televisión para poderse saltar el estatuto de la oposición y que no quedara como una locución presidencial. Se hace este programa diario de 1 hora. La gente tiene la oportunidad de verla sin poder contestar, sin poder responder, casi que realmente sin verla, simplemente sabiendo que está allí. Pero en cuanto empieza el descontento, desde el 28 de abril, sigue saliendo el programa y el programa habla de llegamos a San Andrés, inauguramos una escuela en Carmen de Bolívar, alguna cosa así, y la gente dice, no puede ser, no puede ser esta mierda. Y creo que quien tiene la claridad de descifrarlo ahí es Gustavo Gómez, y me parece que un gobierno que confía tanto en los medios, que confía tanto en, ¿no?, es el mismo gobierno que se manda a hacer esta autoentrevista en inglés, con ese fondo como marrón, una cosa súper bien presentada, súper bien grabada, súper bien, pero absolutamente vacía de contenido, y creo que eso es un retrato perfecto de lo que es el gobierno Duque y de la relación que tiene con los medios, porque es... Cada capítulo de Prevención y Acción podría haber estado llena de Duque haciendo 21itas o cantando canciones.
Duque además habla en inglés. Eso es lo más representativo de su gobierno. En pleno de esto, se le ocurre hablar es en inglés, por supuesto. De ese video nos tenemos que burlar más, pero yo quería antes de eso volver a lo que decía Santiago de la relación con los medios y el enemigo. O pues que tú planteabas, Sara, en la pregunta, y es, le cuesta mucho a los medios hacerlo porque tampoco han sabido narrar en las últimas décadas a las bases que se movilizan. Es decir, los medios ya de entrada siempre mal cuentan a las centrales sindicales. Son fuentes que nunca son legítimas. Lo más fácil siempre es, siempre a FECODE sale en un titular al revés de lo que están haciendo. Cuando fue la MANE, entrevistar a estudiantes de la universidad pública, pero pues hay que sacarles la foto y poner encapuchados desadaptados, ¿no? Esa es la salida más fácil y es el enemigo creado y es la foto esperada con quien tira la piedra o no. Eso es como una cosa que a los medios lo tienen ya muy estudiado. Entonces, en este momento, hablar de las disidencias y de la exclusiva del plan, ya conocemos quién es el que está detrás, es esa forma en la que muchos de los tradicionales dicen hacer para mantener la institucionalidad o el equilibrio, el status quo, como sea que le quieran decir. No es ese intento de ser medios que dan partes de tranquilidad y para ciertas personas, no sé, con esta narrativa del terrorismo, que te digan quién es el enemigo, es un parte de tranquilidad. Pues como cuando te decían que podías ir a la finca porque habían militares en la carretera haciendo así y armados. Ah, bueno, ¿no? Ya con eso quiere decir que vamos mejor, ¿no? Entonces creo que va en línea de todo lo que ha habido en contra de periodistas, es decir, de los casos reportados, las denuncias que han hecho los mismos periodistas en las redes sociales, en sus redes sociales personales o los medios. Pues Páramo hablaba del caso de Alvarado, pero tenemos muchos otros. En la Flip hay más de 150 casos reportados. A pesar de eso, no ha habido un solo mensaje desde el Estado que condene los ataques a la prensa. O sea, ahí hay un silencio y los medios grandes no lo están ni siquiera reclamando. ¿Cómo así que desde el Estado, que es quien debe garantizar que pueda haber un cubrimiento y un ejercicio del periodismo, ni siquiera en una frase de cajón en inglés, en lo que sea, pero que diga que se condena y se rechaza los ataques a la prensa de parte, por supuesto, primero de la fuerza pública, porque el Estado es el quien tiene que garantizarlo, y también de las otras actores que han agredido a la prensa en todas las ciudades, porque hay periodistas heridos en Medellín, en Cali, en municipios del Valle, del Cauca. No hay un solo mensaje. Entonces creo que eso también muestra que no solamente hay desde los medios una intención de contarlo, por supuesto, o desde el tránsito y el bloqueo, o desde el enemigo imaginario, o desde la economía o el COVID, ¿no? Que pueden ser como formas de categorizar cómo es que han elegido calificar el paro, a cuál de los problemas le quieren achacar todo. Pero también hay un cierto silencio negligente desde el Estado, que tampoco le interesa que haya un mejor periodismo, ni siquiera defenderlo así sea narrativamente, ¿no? Diga la frase así no hagan nada después, así no, en realidad no van a abrir ningún proceso ni van a llevar esto a ningún lugar, pero que al menos el reconocimiento del trabajo que deben hacer los medios. El Estado no está para que califique la calidad, pero sí la existencia y la garantía que se haga periodismo, del bueno, del regular y del malo, pero que se pueda hacer, ¿no? Ya esa calificación le toca a las audiencias elegirla y hacerla y tomar decisiones de a quienes lee, ¿no? Y en este espacio nosotros entonces pues miramos a quienes ponemos un poco contra la pared y les hacemos preguntas, pero no ha habido un solo mensaje, además de los mensajes horribles que hemos escuchado el ministro con el general del ejército, todas sus defensas a los derechos humanos y los procedimientos y todas esas frases de cajón. Pues creo que el mensaje de libertad de expresión sí que ha pasado por debajo. Y con lo de la CIDH, pues se manda un doble mensaje nefasto también para eso, ¿no? Tampoco hay garantías para ese derecho que es el de la libertad de expresión y el de la libertad de prensa. Como frente a este tema de los que están detrás del paro y como esa fuerza también política que le dan a Gustavo Petro, también cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la W Radio que se habla que detrás de la violencia está el régimen de Maduro y el cartel de los soles, simplemente poner la nota, detrás de la violencia está Maduro, Venezuela, y luego dicen, no, pero
Mentiras, realmente es una protesta pacífica. ¿Cómo haces para citar así a un funcionario público sin preguntarle cosas directamente en todo el reportaje? Como que son temas que legitiman y deslegitiman también el mismo poder de la fuerza y de la inteligencia cuando sale un reportaje como el especial de semana de la historia secreta de la violencia, de la violenta toma de Cali y cómo el plan de las disidencias de las FARC para sitiar pues la ciudad. Entonces uno dice, pero si nunca habían entrado a las ciudades, ¿cómo es que ahora sí entraron? ¿No que tienen tan buena inteligencia? O sea, como que tampoco ayuda esta elaboración de narrativas donde hay una super manipulación hacia la sociedad civil y todos, pues entonces hacemos parte de este enemigo nuevo que están tratando de crear. Es muy flojo. Están desesperados sin saber qué es lo que sucede, ¿no? Es decir, están desesperados sin saber que hay una excusa que les justifique la imagen del país que se han construido todos estos años, ¿no? De este país bueno y limpio y tal, que tiene ahí unos problemitas de desigualdad, pero que tiene desarrollo y que está súper bien y hay edificios, puta y tan. Y ellos están desesperados, puta, hay desarrollo y hay notarías que funcionan y bueno, en fin. Y sí, hay problemas en Buenaventura, pero pues igual ahí es el puerto más grande de Colombia, ¿no? Ha habido un discurso en Colombia muy dominante de ese país, de la OCDE, ¿no? Y de ese país que tiene calificaciones de financieras y de ese país. Y entonces es inexplicable por qué la gente se está quejando. O sea, en vez de hacer la que hace este señor Tejada de Cali, que va a las calles y pregunta cosas, no, ellos se aferran a una imagen y eso, en la W salió un tipo, no me acuerdo quién era, sí tiene un cargo, diciendo que los de la primera línea eran instruidos por unas financiaciones que venían de esas poderosas naciones quebradas como Venezuela o Cuba, ¿no? Que a pesar de estar quebradas y en crisis social, exportan revoluciones y pagan cosas, sí, exacto. Y entonces le preguntan, ¿usted cómo sabe esto? Y el tipo decía, eso se sabe. Sí, que es una reafirmación total de... Eso se sabe desde el conocimiento público, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no investiguen los periodistas si hay una infiltración de lo que sea, pero que lo tomen así, sin cuestionarlo, es una locura, o sea... Yo tengo una teoría más dramática y por supuesto más aspaventosa, yo no sé si me la compren, y es que esto es odio de clase, esto no es otra cosa, esto es odio de clase y racismo, esto es racismo y odio de clase, porque es que pretender que hay una clase a la cual sí se puede individualizar, ¿no? Nosotros los seres humanos funcionamos un poco sobre la base de ondas y partículas. Lo que pasa es que los medios creen que hay unos que son partículas y hay otros que son ondas, que hay una masa, ¿no? Y que hay gente individualizable, que hay unos liderazgos visibles, cabezas gremiales, líderes de opinión, líderes políticos, y que el resto de la gente es la gente, ¿no? La gente. Entonces que la gente se deja engatusar por Petro. Los otros son seguramente Petro y sus secuaces más poderosos, pero sí existe una brecha y la única forma en la que uno podría creer que una persona a la que uno coge por la calle, ¿no? Este ejercicio tan inocente y tan habitual de los periodistas reporteros de calle, que una persona a la que uno coge por la calle, ¿no? Y le dice, venga, ¿usted qué opina de estar caminando estas 3 horas? Va a representar la visión del resto de la gente. Y si uno está dispuesto además a venderle a su teleaudiencia que esa persona es exactamente el representante inequívoco del sentir de la gente, eso es creer a la gente boba. Pero el problema no es si cree a la gente boba, sino a qué gente cree boba. Y es evidentemente a la gente pobre. Venga, le pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué están protestando? Cuéntanos las razones. No se ilusa, porque vamos a estar protestando, porque somos un estado narcoestado, porque tenemos paracos como gobernantes. ¿O es que usted no sabe? Está sí, claro, estamos en directo, con respeto lo podemos hablar. Cuéntenos cuál es su inconformidad personal, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Cuál es su inconformidad personal? Porque se une usted al paro, la estamos escuchando con respeto. Matando a los jóvenes, me uno al paro, ¿sabe por qué? Porque los jóvenes no tienen oportunidades, porque ellos estudian y hace 20 años, nosotros, yo tengo ya 50 años, no tuvimos oportunidades, ¿sí me entiende? Y hoy en día los jóvenes tampoco tienen oportunidades porque desde que está ese paraco de Uribe, no le dio oportunidades a gobernar a este país. Y no solo eso, sino también, hoy en día los viejos apoyan a ese paraco, en cambio los jóvenes tienen que cambiar este país. Eso no puede seguir así. El transporte está normal de aquí para allá. Yo me fui a llevar a mi hija al colegio y está normal. ¿Desde dónde entonces está? Y eso está también visto en el hecho de que quienes reportaron durante mucho tiempo los muertos, es decir, durante un tiempo no los reportaron. Cuando empezaron a aparecer
pues ahí estaba. Es decir, los desaparecidos en la portada del Cubo, los muertos en la portada del Cubo, Cali, el Canal 2 Colombia de Cali, tiene una circunscripción de clase que es perfectamente clara, que es perfectamente evidente y que es perfectamente necesaria rescatarla ahora. Pero es que además de eso, en la semana posterior a nuestro último capítulo de redes sociales, pasó la llegada de la Minga a Cali. Y ahí viene un racismo que está expuesto a tantos niveles, ¿no? A tantos niveles que yo no sé si de verdad me dé el capítulo para enunciarlas, pero voy a tratar, así como dice Ariel Ávila, 4 o 3 cosas. Por un lado está el racismo de darle voz a quienes salen a defender manifestaciones racistas que se hacen virales. Entonces están las entrevistas a la amiga de la doctora, ¿no? Entonces es como, no, le dañaron la vida, perdió el empleo, ha recibido amenazas. Nadie debería, ¿no? Nadie debería recibir amenazas, pero voltea completamente la cuestión racial porque la minga, ¿no? Los mingas que están por allá difuminados y que son una masa amorfa de gente café que está como en el Cauca o algo así, ¿no? Es gente sobre la cual se puede decir que no son autoridad que se alarguen para sus territorios. Aquí más de uno se puede delicar, pero dan ganas de que vengan las autodefensas y acaben literalmente con unos 1000 indios, así poquitos nada más para que entiendan. Ay, yo supiera dónde tengo que dar plata para que esto pase, allá voy volando. Si alguien sabe, me avisa. Este mensaje, tal como se ve en esta pantalla, fue escrito por una médica de apellido Rojas, cuyo nombre completo omitimos, en un grupo de WhatsApp de cirujanos de la clínica Imbanaco de Cali, donde tiene consultorio. El mensaje efectivamente inquietó, o en sus palabras, delicó a sus colegas, que no podían creer que en medio del paro nacional y de un desorden público sin precedentes en Cali, esos planteamientos violentos salieran de una médica. Sin embargo, doctora María Clara, y aquí entramos en la parte peliaguda del asunto, ¿qué pasó con el trino? ¿Cómo así que indios lárguense de nuestro territorio? ¿Qué pasó ahí? Efectivamente, es un trino que de un dolor de persona caleña que ha vivido más de 15 días esta situación. Cali ha sido una ciudad supremamente golpeada y cuando caminas y ves cómo te volvieron los jardines, cómo volvieron las barandas, cómo volvieron todo el sector, uno siente una frustración enorme y adicionalmente a eso empiezan arengas de los indígenas, pues diciendo cosas terribles. Uno se siente en una impotencia muy, muy grande. Entonces sí, sentí dolor, fue en mi tweet personal. De hecho, inmediatamente puse el tweet, recibí 2 mensajes de amenaza. Te vamos a matar. Me dio terror. Entonces... Nadie es capaz de cuestionar la declaración del presidente según el cual le pide a los indígenas, como si fueran turistas, como si fueran extranjeros, que vuelvan a sus resguardos. Nadie es capaz de poner en duda que eso se le puede decir a los indígenas en Colombia. Racismo. Por el otro lado está la manera en la que funciona la narración de los asuntos indígenas, con un total desconocimiento de la minga, pensando que la minga es una especie de ejército sin ningún tipo de conocimiento de historia, que está ahí en los libros sobre la relación que tiene la Guardia Indígena con la historia del movimiento armado Quintín-Lame, la proscripción de las armas en el Cauca, la relación que tienen en el Cauca con las armas los indígenas, la lucha de los pueblos Misak, y eso es otro asunto que siempre aparece, porque cada vez que se trata de narrar la minga, nadie entendió de qué estaba hablando. Lo tercero son los monumentos. Entonces empezar a hablar de que la historia se encuentra en las estatuas, y esto que yo estoy diciendo se mezcla entre el ministro de Cultura, el tuitero con 4 seguidores que abrió una cuenta de Twitter misteriosamente en mayo de 2021, y los medios que replican la idea de los indígenas como unos vándalos. Y la otra, y ahí entra Nestícor, son las entrevistas a los líderes indígenas y a los líderes afro, que lo que denota es que los medios grandes son gigantescos, pero que el 90% de su operación está en Bogotá, ¿no? Entonces, ¿de qué les sirve ser tan grandes? O sea, ¿de qué sirve que Blue sea parte del grupo Valorem,
que es de la familia Santo Domingo? ¿De qué sirve que RCN sea de la familia Ardila? ¿De qué sirve que Semana sea de los Gilinski? ¿De qué sirve que El Tiempo sea de Sarmiento Angulo? Si ninguno de esos hijueputas es capaz de abrir una oficina en el Cauca. Es decir, ¿de qué sirve si no tienen unos ojos puestos en un municipio en donde se estén llevando a cabo actividades indígenas? Si no tienen al menos una persona contratada con un sueldo específicamente para contarles cómo funciona la minga, cómo funcionan las poblaciones indígenas. Una persona que asesore a Néstor y le diga: Néstor, el líder indígena viene de acá, hace esto, hace aquello, porque entonces entrevistan a ese indígena como si fuera Petro. Y esa asimilación, otra vez, es odio. Eso es puro odio racial y puro odio de clases, que puede que mucha gente no sea consciente de eso, pero que está apareciendo y que sale a la superficie en momentos de crisis como esta, ¿no? Entre las grietas empieza a surgir eso que nos bulle adentro y que configura mucho de lo que es nuestro país. ¿Qué estamos dispuestos a tolerarles a las personas que tienen otro color de piel? 9 de mayo en vivo, Caracol Televisión titula: Ciudadanos e indígenas se enfrentaron. El elemento de quién le está cuestionando eso a los medios, ¿no? No es importante, no es relevante. O sea, todo lo que ha pasado con comunicación étnica, no solamente la minga, ¿no? Sino porque, por supuesto, hay más que salen del radar, pero no solamente lo que ha pasado con la minga en el Cauca, también con los MISAC en Bogotá. El tuit que hace referencia a Santiago es desde el Ministerio de Cultura hablando de vándalos, ¿no? Eso tiene una gravedad. O sea, el Ministerio de Cultura ha trabajado 20 años para tratar de legitimar esa frase de la Constitución sobre la diversidad. Y estamos tarde y quedados, ¿no? Vamos en triciclo en ese camino. Y vamos 20 años. Y ahí va, ¿no? Ahí va la cosa y a veces mejora y a veces hay proyectos y hay proyectos que más o menos funcionan y a veces se echa para atrás. Pero ese mensaje que tiene 2 líneas, ¿no? Es de una gravedad y pasa tan fácil por los medios. A mí hay cosas que me aterran, ¿no? Uno es esos imaginarios y esos estereotipos legitimados desde altas esferas del poder. Es decir, el ministro diciendo que las poblaciones indígenas son vándalos y que lo que hicieron es un acto criminal, y se compara mucho con lo que publicó el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que hablan del diálogo contemporáneo con la memoria y los monumentos de una ciudad, ¿no? Que es como 2 miradas muy distintas. ¿Cuáles son los sentidos del patrimonio cultural en una ciudad y versus vándalos? La otra es el ciberpatrullaje, que ya dije, ¿no? Y es cómo legitimamos la vigilancia de la policía a las redes sociales y va pasando. Y la otra es un saldo de más de 30 muertos y no pasa nada. O sea, en otros países eso tienen que rodar más cabezas, tiene que haber una movilización más grande. ¿Cómo así que hay más de 30 personas muertas, presuntamente, para usar la palabra de vida, por la fuerza pública? Tenemos unos videos de tanquetas yendo contra la policía y parece que nada pasa. Además de nuestra hijo de madre indignación ¿no? y de lo que están haciendo las personas en la calle, de los defensores de derechos humanos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no, hay gente que se está jugando allá frente a la tanqueta la vida, ¿sí? Están haciendo mucho. Me refiero al nivel de impacto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, cuando vuelven y preguntan por el bloqueo del Transmilenio, yo me agarro los pelos de la cabeza, porque en otros lugares eso ha llevado a procesos. Claro, ya sabemos que han caído, digamos, han habido cambios en las cabezas, pero yo creo que no los suficientes, no los necesarios, no hay un impacto real, no hay ni siquiera transparencia en la información, ¿no? Y listo, nos van a decir que oficialmente van a reconocer yo no sé a cuántos muertos, entonces seguiremos con que Temblores será nuestra nueva Defensoría del Pueblo y a quienes les vamos a creer. Pero más allá de eso en verdad, ¿se va a acabar el gobierno de Duque? ¿Y qué va a pasar? Cuando tú hablabas al principio del capítulo, ¿hacia dónde va esto? Yo no sé, porque desde el COVID se nos olvidó que es planificar, ¿no? Cualquier planificación se fue al carajo, pero en verdad, ¿cuál va a ser el costo político? Tiene que tener un costo político, no puede ser gratuito. Además, más allá, por supuesto, de los procesos de justicia para cada una de las personas víctimas de esta violencia policial, tiene que tener un costo político. A la policía, ¿sí? A la credibilidad de la policía, a la confianza de las instituciones, a tantas cosas que están ahorita en juego y los medios no se han enterado.
O sea, ¿cómo es que 30 muertos? O sea, por eso es la prensa internacional no deja de sorprenderse. ¿Cómo así que 30 muertos por la policía? ¿Cómo así? No, no puede ser. Y los medios contando Transmilenios, ¿no? ¿Cómo así que el ministro de Cultura está diciendo que las poblaciones étnicas son criminales? Y los medios, pues lo que publicaron al día siguiente fue, se va el ministro de Cultura. Buen viento y buena mar. Y es como, ¿qué? ¿No? A mí me sorprenden muchas veces las omisiones, no solamente por lo que ponen y se roban el show con la cara de Petro o Terminator, sino también por lo que dejan de decir. Ahí hay un tema, pues sobre lo que tú dices también, simplemente mencionando uno de los ejemplos de uno de los temas que mencionaste pues en esta intervención, sobre ciudadanos y policías enfrentándose en las calles como si estuvieran en igualdad de condiciones, que siento que también es un tema que es difícil de ver cómo se enfrentan entre ellos, o sea, como que hay unos verbos que hacen sentir como que quien está en la calle protestando con una piedra es exactamente igual a alguien que está armado, protegido por pues como con todos los instrumentos de protección que tienen estos policías. Ese tipo como de equivalencias creo que son muy violentas y que a veces uno las ve, no sé, incluso hasta en Noticias 1, que normalmente pues tiene un cubrimiento como muy bueno, muy interesante, a veces hasta eso llega ya, como este enfrentamiento entre estas dos fuerzas igualitarias que tienen el mismo poder. Creo que eso es súper difícil y sé que hay mucha gente que le choca porque pues no estamos en igualdad de condiciones en este punto. Y lo otro que quería decir, el tema de la prensa internacional, que también siento que ha sido un mes en el cual también la prensa internacional, que era algo que habíamos mencionado en el episodio anterior, como que uno dice, bueno, menos mal hay prensa internacional, y que decíamos, pero esa prensa internacional no está en Boyacá, no está en el Cauca, no está en muchos lugares, pero aún así sí es como la que empieza a plantear ese balance informativo, al menos para una campaña presidencial que se enfoca hacia afuera, pues que hablan inglés, que le habla a otros afuera y eso, como que esa prensa internacional también encuentra un balance. ¿Ustedes cómo vieron eso? Porque sí veo, no sé, siento que New York Times, Washington Post y bueno, y muchos otros, France 24, hicieron El País como una aproximación desde otro nivel, como un poquito más cercano a la gente y menos de la conspiración. Aquí también se ha despertado obviamente una cuestión que tiene que ver con esa noción de la objetividad del periodismo, ¿no? En vez de investigar qué fue lo que pasó con la tanqueta y hacer un especial, las víctimas y los muertos, de dónde vienen, y embutir una gran parte del noticiero sobre los transeúntes afectados y bravos contra el paro, es también parte como de, bueno, pues que si ponemos a unos hay que poner a otros, ¿no? Que es una cosa que sigue. A mí me parece impresionante que eso siga en estas épocas y que a veces entorpece un poco la labor del periodismo, porque yo vi un video de este señor Tejada en Cali respondiéndole a un empresario. El empresario le decía, venga, ¿usted por qué no es imparcial? ¿Usted por qué no nos pregunta a nosotros sobre nuestros negocios? ¿Usted por qué? Y Tejada se lo dijo como súper claro, yo no puedo ser imparcial en este momento, ¿sí? O sea, si ustedes quieren que hagan informes sobre la quiebra de los negocios o la afectación, pues busquen a otro periodista. En este momento está pasando algo, el ESMAD está gaseando unos muchachos en no sé dónde, y yo no puedo voltear la mirada de allá para ver esta parte, ¿sí? Es decir, es como, no hay nada de malo en una honestidad frente a lo que se está cubriendo, ¿sí? En partir de un lugar y en decir qué es lo que uno está haciendo. Y por eso es que este señor se ha vuelto como un símbolo también de la comunicación que hay de las personas en Cali con Cali, ¿sí? O sea, de lo que está sucediendo con los que lo están viendo por televisión o por redes sociales. Y hay otro punto, digamos, en eso de la objetividad, que es lo que hablábamos de los videos, pues, que circulan en redes sociales, y es que los videos en redes sociales han ayudado también. Es decir, como que juzgar eso desde una posición súper alta de no lo voy a creer, digamos. Yolanda Ruiz ha dado esos debates mucho, pues también, es decir, como la mamá de Nicolás Guerrero de otra forma no se había enterado tan rápido de que su hijo había sido asesinado en una velatón, ¿sí? Es decir, lo que decía Santiago al principio, el periodismo del lado de la gente, ¿no? De lo internacional sí es sorprendente, digamos. Yo siempre he creído que, sobre todo en Colombia hay como una gran libertad y una gran forma de cubrir los conflictos internacionales. Es decir, hay una portada de semana que llama a las protestas de Venezuela estallido social, ¿no? Y aquí como Colombia en llamas, ¿o cómo fue que lo llamaron?
Colombia bajo amenaza. Y Venezuela, explosión social. Sí. Colombia en llamas sería un súper buen titular para cuando Colombia entra al pacto andino. Como Colombia en llamas. ¿Qué tal ese chiste? ¿Qué tal Para, ese continúa, chiste? por favor. Pero han hecho una labor, que hace que la gente les crea bastante, ¿no? Es decir, la prensa internacional ha entrado a hacer unos cubrimientos y a hacer las preguntas correctas y a irse a un lado, ¿no? Del espectro, muy probablemente más del lado de la gente que del lado del establecimiento, y pues eso ha sido importante. Tanto es así, digamos, de verdad, que las personas de la calle ya no están, nunca han creído, yo creo, del todo en los grandes medios, pero las personas de la calle, por ejemplo, cuando yo me movilizaba en Cali, en una van yo tenía un aviso que decía prensa, y las personas nos preguntaban, ¿ustedes son prensa qué? ¿Ustedes son RCN, Caracol? Es decir, ese nivel que en la calle a uno le estén preguntando como, bueno, ¿y usted es prensa chévere o es prensa? Sí, eso tiene que tener una lectura. Por fin se tienen que despertar para ver que eso es lo que está pasando. Sí, yo no estoy diciendo que tomen un bando y se vuelvan guerrilleros y ay, Venezuela. Pues no. Pero que no haya credibilidad por parte de la gente. Que, por ejemplo, a un lugar como Puerto Resistencia no puedan entrar medios nacionales. O no puedan, no, digamos. A veces se tornen suspicaces las personas que están ahí porque haya presencia de medios nacionales o simplemente no los deben entrar, pues es por algo, ¿sí? Y que la prensa internacional se pueda pasear por ahí, pues también es por algo, ¿no? Es decir, eso es algo que tienen que entender y que tienen que entenderlo ya. Es una crisis de varias cosas. O sea, a mí personalmente lo que está pasando en Colombia a mí me parece grave, digamos, muy grave lo que está sucediendo. Pero en ese pedazo de la prensa sí hay como una cosa en donde hay que hacerse preguntas y tomar reflexiones. Como que hacer lo mismo, pues no les va a funcionar tanto ya. Hasta lo más pequeño, como que la prensa de los medios grandes toma videos de la gente y dice, no sé, cortesía Andrés Páramo, y la gente es como, hey, yo no les di mi video, ¿a ustedes qué les pasa? Que obviamente si fuera prensa internacional sería otro tratamiento, y eso creo que esa validación de quienes nos están informando bien y quienes nos desinforman, sí es algo que hay que pararle muchas bolas. María Paula. No, yo quería decir que los artículos que uno encuentra en prensa internacional pues suelen estar, y ya lo hemos dicho acá, pues suelen usar menos eufemismo, llamar las cosas por su nombre, ¿no? 30 y pico personas muertas a mano de la policía. Brutalidad policial en Colombia, ¿no? Sencillo, no les importa si se están andando los transmilenios o no, eso es parte del paisaje. Y eso es refrescante, ¿no? Cuando las noticias son directas, en el Peak English que le gusta al Mr. President, y llaman a las cosas en frases sencillas donde dicen, nunca antes había habido tanta brutalidad policial en Colombia. 35 han muerto a manos de la fuerza pública, ¿no? Ya, sencillo. Y van armando. Pero lo otro es que estuve revisando noticieros. Me llamaba la atención porque además hubo un robo de equipos a unos reporteros de Univisión en Cali. Entonces me llamó la atención también, después de tantos días, cómo cuentan lo que está pasando. Además en una cadena que tiene, pues que está para la población migrante en Estados Unidos, hispanohablante, de América Latina, que conoce además este tipo de escenarios, cómo le están contando. Y lo que me encontré en, no sé, 4 días que revisé noticieros en la noche fue unas notas muy rápidas, con revuelto de reel de imágenes de Popayán, de Cali, de Bogotá, una pastiche ahí metido en 40 segundos, pues parecido a como nosotros vemos lo que pasa en Gaza. ¿Sí se han enterado? Son 40 segundos de noticia en la que, ¿no? Ah, sí, pues hay un saldo, murieron unas personas en algún lugar, hubo una explosión y así llevan los últimos, no sé, 50 años. Estamos teniendo unas cápsulas de información descontextualizada. Entonces, al final, yo me preguntaba un poco por el impacto internacional, ¿no? Que esto no pasa, es decir, la prensa no se está deteniendo a contar Colombia porque no es el epicentro de nada, no somos tan importantes como creemos. Por supuesto, sí hay unas miradas y hay unas preguntas de algunos senadores de los Estados Unidos y hay una misión de la CIDH que no ha podido entrar y hay un señor argentino al que le negaron la entrada en Colombia. Yo siento que eso sí hace ruido, pero ver como la noticia en el prime time de las 8 de la noche de Univisión me dejó como apachurrado otra vez de pensar que la gente muchas de esas personas sí están consumiendo los grandes medios colombianos para corroborar esa información. Es decir, si esa nota les interesa, probablemente van pues al medio grande de la prensa
la gran prensa colombiana a leer un poco más y se están encontrando con eso, porque no van a llegar a Cali Web, no van a llegar a Loco Sapiens de Cibaté, ¿no? Eso, esa audiencia y esos directores de medios no conocen eso. Entonces, creo que también lo que tiene que hacerse aquí adentro, y lo que ha salido en prensa escrita internacional está mejor, en el New York Times, y ahí ha habido reportería, y hay fotografías de Federico Ríos, y está muy bien, hay unas fotografías que seguro se van a ganar premios impresionantes de lo que ha pasado en las calles, pero... Y esto lo quería decir hace un ratico, siento que como no hay un liderazgo del paro, o sea, se lo han querido achacar a Petro, pero a las patadas, y no lo tiene, además. No sé si los medios también están tratando de encontrar a la Camila Vallejo colombiana, al símbolo del perro de Chile, no, como dándole, necesitan el rostro humano de la noticia, ¿quién era que decía eso? En los informantes quieren entrevistar a alguien y no saben a quién, ¿sí? Tienen a los policías, a la policía, ¿no? Que les hacen notas como cuando se la hicieron en el caso de Dylan, pero no están buscando, y los hay por supuesto hay liderazgos, están las personas de las centrales sindicales, están personajes como César Pachón, que han estado en movilizaciones y en el paro agrario desde siempre, y están ahí, tienen una mirada sobre el paro. Por supuesto, liderazgos estudiantiles, hay mesas de mujeres, está la gente del paro suena, ¿no? Cuando en el pasado Adriana Lucía empezó a tomar una voz, todos los medios llegaron, ¿no? A hacerle 50 entrevistas y le costó toda la tranquilidad de su vida también, ¿no? Porque eso tiene un costo altísimo. Pero en no sé ustedes cómo lo ven, pero no le han podido poner otra cabeza que fallidamente ponerle la de Petro, la de las FARC, que salió muy mal, pues porque esa no es humano, no es un rostro humano, eso es como ese enemigo disuelto, y siento a los medios ya como perdidos en encontrar esa figura a la que quieren poder entrevistar como con el ojo aguado. Hablando de entrevistas, solo quería mencionar frente a esto del periodismo internacional, no sé, bueno, Amanpour en CNN entrevistando a Duque, Patricia Llanos entrevistando a Duque y diciéndole, bueno, ¿usted qué opina de el chiste que le hacen de ser un títere? Y versus también como en las entrevistas locales que él da a algunos medios poquitos también muy controlados, como la entrevista que hizo en Caracol, que también era como tan sufrida, que es una entrevista también tan difícil, como tan pesada. ¿Ustedes cómo ven estos balances también donde se le abre pues el micrófono al presidente para que hable? Pues es que ahí depende, es decir, hay unas entrevistas, por ejemplo, creo que el caso más notorio es en realidad Uribe, porque creo que a Duque como meme en jefe tampoco es que se le tenga tanta reverencia. De hecho, me parece que la entrevista de Juan Roberto Vargas y de María Elvira Arango está bien, se hacen unas preguntas fuertes, obviamente, no, uno quisiera, yo desde mi lado, y ahí vuelve el asunto de la transparencia, pues obviamente quisiera darle más duro, ¿no? Como hacerle más preguntas, acorralarlo, pero al mismo tiempo yo me he sentado aquí a hablar con ustedes y a decir que uno no tiene por qué querer ganar una entrevista. Entonces creo que se hicieron unas preguntas enfocadas en lo correcto, y me parece que ha habido unas buenas entrevistas, incluso de medios hegemónicos, a personajes que están dentro de la institucionalidad, como la entrevista, por ejemplo, al defensor del pueblo que se hizo en la W, ¿no? Cosa que en la reunión que reveló El Espectador de empresarios de Risaralda y de Valle del Cauca con Gabriel Vallejo y este señor Corrales, miembros del Centro Democrático, en donde decían que con pauta tenían que cooptar a los medios. Pero llamó la atención mucho algo que dijo Néstor, el senador Alejandro Corrales del Centro Democrático, y era buscar generar un tipo de presión a través de los medios de comunicación para que cambiaran el relato de lo que estaban contando, de lo que estamos contando sobre las movilizaciones de estas 2 semanas de paro. Esto fue lo que dijo el senador Alejandro Corrales sobre los medios de comunicación. Yo valoro mucho lo que acá se dijo de los medios, pero quiero hacer una reflexión. ¿De qué viven los medios en Colombia? Viven específicamente de 2 ítems. 1, de la pauta pública del gobierno, en todos los entes, nacional, departamental, municipal, y 2, del sector privado. Yo, si estuviera en el gobierno nacional, ya le estaría exigiendo a los medios en los que yo pauto que empezara una campaña masiva de unión del pueblo colombiano, de defensa del sector comercial, de defensa de los empresarios, de defensa del sector productivo, si yo estuviera en el gobierno, en el ejecutivo. Pero ojo que el segundo ítem es, los medios los patrocinan ustedes. Es que las empresas de ustedes pautan diariamente en todos los medios
medios de Colombia. Y esto no me lo inventé yo, esto me lo dijo uno de los... No, ellos se quejaban de que la W les daba durísimo, ¿no? Entonces uno desde el lado mamerto de la vida dice, ¿de verdad la W? Pero sí, es decir, ahí está que efectivamente a Carlos Camargo, defensor del pueblo, le hicieron una entrevista durísima en la W y que esas entrevistas que se hacen al poder, pues de hecho revelan que hay periodistas dentro de esas maquinarias gigantescas que no están dispuestos a soportar tanto tiempo ese oficialismo insostenible que muchos medios sí se empeñan en mantener, ¿no? Es decir, hay oficialismos de oficialismos, existe esa cosa que ya no tiene cara ni presentación del tiempo, que es como, ¿no? Como una lavada de manos constante y una goleada muy dura, ¿no? Todo el tiempo. Y está el oficialismo de semana, que es combatiente y militante, ¿no? ¿No? Son dos cosas completamente distintas. Creo que ahí existe un poco ese embeleco, y ahí yo vi un tuit en estos días que me pareció que era perfecto, que lo dice perfectamente, seguramente lo han oído 10.000 veces, y es que el periodista no tendría por qué buscar la neutralidad, y eso es un poco de lo que se ha visto, y es que cuando uno pinta las cosas en dos bandos, cuando uno sale a decir es que los indígenas también dispararon, sin averiguar cómo, ni qué, ni en qué sentido, ni en qué circunstancias, ni si es verdad o no, sino simplemente, pues yo tengo videos de unos y tengo videos de otros, que es el equivalente a un poco lo que decía Páramo. Es como, pues yo tengo testimonios de gente que dice que la Tierra es plana y tengo el testimonio de este reputado astrónomo, debatan, ¿no? Vicky, pone una piscina de gelatina para que un astrónomo y un terraplanista peleen en vivo. Es como, no, los ponen ahí como, bueno, agárrense a ver quién gana. No, juicio por combate. Entonces, pues yo tengo este video, no, pues yo tengo este otro. Y cuando hay tantos videos, de nuevo valdría la pena, si ya no se puede buscar la verdad, ¿no? Porque lo que dice es, dejen de buscar la neutralidad, tienen que buscar la verdad. La verdad supera por mucho a la neutralidad. Pues hay veces en que la verdad no existe porque estamos en medio de una guerra de información, valdría la pena sí preguntarse en dónde está el lado correcto de las cosas. Y ahí vuelvo a lo que tú decías, Sara, sobre el enfoque en derechos humanos. Y me recuerda lo mucho que se habla de la institucionalidad, ¿no? Y de la democracia. Y quiero recordar que eso también es un embeleco y que eso también es una mentira. Cuando se habla de la democracia y de la institucionalidad, a menudo se olvida, por ejemplo, que otro de los detonantes de las marchas fue el fallo de la jueza del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que hacía una sentencia. Mire, hasta yo, que soy artista plástico, entiendo lo que es una sentencia erga omnes, ¿no? Una sentencia erga omnes es una sentencia que pretende moldear la conducta de todo el mundo, lo cual es imposible, ¿no? Pensar que uno, por ser un juez y por ser juez constitucional como todos los jueces de este país, tiene el rayo neutralizador de cosas, ¿no? Una jueza que en algún momento pretendió hacer que los concejales de Bogotá votaran a favor del POT de Peñalosa. Como si eso pudiera, como si un fallo judicial pudiera intervenir la conciencia de un miembro de un cuerpo votante o de un parlamento. Eso no existe. Y tampoco existe se aplazan las marchas. Lo siento, no es que lo dijo una juez. Entonces, o sea, no entender la institucionalidad es mentir sobre que se respeta la institucionalidad. Y si no van a tener en cuenta el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues tengan en cuenta entonces la Corte Constitucional, que tras la masacre de septiembre aquí en Bogotá sacó un fallo de tutela, es decir, que tiene cualidad vinculante, que obliga, en donde se le obliga al Estado colombiano a poner todas las garantías a disposición de los manifestantes, a hacer un respeto sistemático, activo del derecho a la protesta y de proveer todas las condiciones para que ese derecho se pueda llevar a cabo en Colombia. Lo que pasó solamente entre el 28 de abril y el 1 de mayo configuraría, como de justicia lo he dicho hasta ahora, un incidente de desacato. A nadie le interesa esa institucionalidad en los medios. Todo el mundo se pasa por el orto a la Corte Constitucional y no hay nadie que diga, oiga, de repente esta institucionalidad también sirve. Entonces, cuando hablan de democracia, cuando hablan del gobierno, de la capacidad de gobernar, cuando hablan de la institucionalidad, están hablando de su institucionalidad. Es muy fácil hablar de las instituciones cuando las instituciones son entes abstractos que no han tomado posición o que no se contraponen los unos a los otros. A los medios que tenemos ahorita les funciona perfectamente tener la registraduría cooptada, la defensoría cooptada, la procuraduría cooptada,
la fiscalía cooptada, la contraloría cooptada y todo el mundo funcionando exactamente para el mismo lado. Una democracia sin control permite que los medios que quieren instalar una narrativa oficialista lo puedan hacer sin tener que ni siquiera verificar versiones, porque qué necesidad hay si el fiscal y el presidente piensan exactamente lo mismo y si la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía están, entre comillas, centralizando las cifras, que lo que quiere decir es que pasan solamente un reporte de cifras, lo que quiere decir que hay campañas de derechos humanos que verificado no tienen 300 y pico, casi 400, pasando los 400 reportes de desapariciones, y la Defensoría y la Fiscalía tienen 129, pero como es un reporte consolidado, no de denuncias oficiales, Diego Molano tiene, entre comillas, el derecho de sacar el único reporte de una denuncia a la Fiscalía por parte de desaparición, sin tener en cuenta, de nuevo, el contexto, y es que cuando se trata de un crimen de Estado, pues las víctimas no van a denunciar con el mismo Estado que está cometiendo el crimen, porque no creen que haya justicia alguna en eso, ¿no? Y eso se repite una y otra vez, incluso en noticias por fuera del paro, que es: abusaron sexualmente de una mujer. ¿Por qué no le denunciáis? ¿Por qué no funciona? ¿No? Entonces, esa desconfianza institucional, si de verdad quieren hablar de la institucionalidad, si la quieren proteger, pues deberían conocerla. Pero nadie la conoce porque en realidad la democracia termina siendo un embeleco sobre el cual se vende la idea de una neutralidad falsa, ¿no? Y eso que en inglés se llama el whataboutism, ¿no? El whatabout. Entonces, no, miren, llegaron la Guardia Indígena, les están disparando. Pero ¿qué me dice usted de este indígena que tiene un arma? Es como, mano, ¿desde cuándo ese se volvió el punto? Entonces, de pronto, si uno se está enfocando por ese lado, si uno está tratando de contar cuántos videos tiene un lado y cuántos videos tiene el otro, cuántos videos verificados, cuánta gente estaba disfrazada con el pañuelo de la Guardia Indígena y cuánta gente no tenía un disfraz, sino efectivamente era de la Guardia Indígena, cuánta gente disparó un arma exactamente contra quién, cuáles camionetas le pertenecían a quién, primero está perdiendo el tiempo y segundo lo que está tratando es de encubrir de nuevo ese racismo. Es como, mira, acepta que odias a los indígenas y ya, ¿no? Y deja de buscarle la comba al palo, porque existen contextos y puede que no podamos encontrar la verdad, pero la verdad o los hechos verdaderos corren también sobre unos ejes, y esos ejes son una matriz histórica, y eso debería permitirnos saber un poco a qué nos atenemos, y eso aplica también a las situaciones de infiltración, y es, marica, la guerrilla siempre ha infiltrado las manifestaciones, pero es fácil llamar infiltración cuando hay un huevón que es enviado por la guerrilla para tratar de adoctrinar a la gente y es un bobo en una manifestación de 1000. Entonces de repente encuentran al man porque lo tienen perfilado, porque lo tienen seguido, porque lo tienen monitoreado, porque le hicieron inteligencia militar. Encuentran al man de la guerrilla. O no, que es lo que pasa en la mayoría de las veces, declaran que hay una infiltración porque es muy fácil, ¿no? Si hay 100.000 personas y uno sabe que hay al menos 2 del ELN, pues está infiltrada la marcha. ¿Qué tan efectiva sea esa infiltración? Pues es otro asunto, pero en el momento en que uno lo diga, pues eso es así. Entonces se sabe que eso es verdad. Es como si yo digo, de toda esta gente, ve todos estos hijueputas, ahí fijo hay alguien con COVID. Entonces, pandemia, ¿no? Entonces, hacer el relato a partir de esas probabilidades que son innegables, pero que al mismo tiempo son inconmensurables, pues es un embeleco, es una falacia y es una mentira que montan los medios. Pero además, sobre esa idea se montan los falsos positivos judiciales, porque como tiene que haber uno, entonces les entregamos uno y los medios se encargan también de apuntalar esos falsos positivos judiciales. Cogen al pobre huevón al que cogieron, lo meten, le montan un expediente, ¿no? Un alias y una historia que no tiene. Y después, a costa del Estado, dicen, ¡ay, nos equivocamos! El tipo, tras 3 años en la cárcel, como un hijo de puta, comiendo mierda, ¿no? Sale y demanda al Estado y se gana una demanda millonaria, pero como en ese momento ya no hay quien cuente ese cuento, lo único que hace el Estado es simplemente pagar por esa mentira que decidió contar con ayuda de los medios. ¿Y eso a quién le importa? Que esa es otra que algún día tenemos que ver en los medios y es como cuánto cuesta todos los pagos. O sea, a la gente que le duele la plata, ¡ay, qué dolor! Es como también cuánto le cuesta al Estado el pago de todos estos falsos positivos judiciales. Pero solamente quería mencionar como hacia, no sé, por ejemplo, un reportaje que hicieron los de redacción de Judicial del Espectador, que me parece que además es muy completo y es sobre la policía admitiendo que el camión con hombres vestidos de civil sí era de ellos en Cali, y pues también hay un comunicado de la policía y también hay unas declaraciones del comandante de policía de Cali. Siento que de todas partes está este tema de la infiltración y de nuevo como que el gran tema siempre es quién está detrás de la gente manipulándola para que salga a las calles. Y también pues como que todo este análisis que hizo El Espectador sobre
al menos este camión, que era lo que se podía probar, y pues otras muchas que la gente denunciaba, que pues encontraban a los policías en las calles, era, pues también es parte como de toda esta historia tan terrible en la que no sabemos muchas veces qué es lo que pasa y que nos llena pues de muchísimo miedo. Podríamos seguir hablando toda la noche de este tema, toda la tarde, toda la mañana, a la hora que sea que nos oigan, pero pues porque sabemos que se nos queda Santrich, que también pasó en la mitad del paro y como que también pues fue una noticia que duró como 12 horas. También pasó la Copa América, también pasó pues todo el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entrando y Marta Lucía Ramírez diciendo que sí, que no. La foto, ¿no? La foto. O sea, la foto que corrió por todas las redes de el titular del Espectador diciendo que Colombia no había aceptado la CIDH. Debajo, el titular de Blue, que es además de la misma casa económica, del mismo grupo económico que el Espectador, diciendo que sí, pero que después, ¿no? Que lo que era aplicado como Victorino Perdomo, y abajo, Semana, Victorino Maña, diciendo que el gobierno le ha dicho que sí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y de hecho eso es un tuit, si no estoy mal, de María José Bustamante, que dice una foto para la era de la posverdad, y ahí está, ¿no? Es como eso. Y pues también todo el tema del enfoque de género, de todo lo que estamos viendo, el papel de las mujeres en esta movilización social, los manels, que son como todos estos encuentros de puros hombres reuniéndose tanto de el gobierno como la oposición y las mesas de representación política, y como también eso pues sigue llegando a lo que tú has hablado todo el tiempo, Santi, el clasismo, el racismo y en este caso el sexismo también, el machismo, o sea, como que también es una muestra de todos estos males que hemos vivido y pues ha sido por eso un mes como tan lleno de cosas porque tiene pues todas estas respuestas pues tan difíciles de evaluar y pues también, menos mal, el presidente fue a rezarle a la Virgen. Entonces... No, yo con la lista que haces, para mí una forma de cerrar es como, en verdad, todavía nos estamos preguntando por qué es que la gente está saliendo a marchar, ¿no? Como que después de que uno hace la lista y dice todo lo que ha pasado y se acuerda de los 6.000 falsos positivos y del proceso de paz y la maldita desigualdad que crece y la pobreza que aumentó y cada vez hay más porcentaje de pobres en Colombia, ¿no? Cuando uno vuelve otra vez sobre las noticias, y estoy hablando solo de este año, después es como, en verdad estamos todos preguntándonos en los noticieros, ¿y por qué es que los vándalos desadaptados salieron a marchar? ¿Qué es lo que vale? Como, pero pues ya les tumbaron el ministro de Hacienda. Sí, pero ¿por qué no es que hay descontento? ¿No? Es como, pero... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Petro, basta ya. Petro, basta ya. ¿Por qué es que la gente está... ¿por qué es que la gente no? ¿Por qué es que estamos molestos? ¿Por qué es que esa indignación... Esto es solamente como un estallido de una olla que viene llenándose de tanto tiempo? Porque en un lugar tan desigual le sorprende a alguien que las calles estén llenas de esa indignación y de esa diferencia. Sí, que la gente esté brava. Como, ¿por qué estarán bravos? Sí. Están muy bravos. Nos matan y nos desaparecen y no nos dicen cómo ni cuándo, no sabemos la verdad, nos llenan de conspiraciones estúpidas. La gente está brava. Y bueno, acá en Presunto tratamos de ver eso cómo se mueve. Sabemos que nos faltan muchas cosas. Muchas gracias, María Paula. Gracias por ayudarte a desahogarte con nosotros. Este es el mejor momento para que uno saque todo. No, a ustedes, y en el Twitter de Presunto también hacemos ese ejercicio catártico de poner titulares, y en la última vez jugamos a ponerle titulares de película a la portada de Petro. Como ya no había, ya ante semejantes muestras de diseño gráfico que nos da esa revista. Ante eso, pues, menos mal tenemos Presunto, porque si no, me gastaría más tiempo en terapia. Gracias. Ay, me acordé de una cosa, perdón. Otra cosa que pasó, el Photoshop de la fiscalía, ya lo dejo ahí. Santiago. Muchas gracias. Yo simplemente quiero dejar un agradecimiento a organizaciones que están por fuera de los medios, pero que ayudan a conversaciones, como pasa con Borolo.org, que busca coordinar
labores de muchos entes, entidades y personas que estamos trabajando en la comunicación de lo que pasa, seamos retuiteadores o sean concejalas de Bogotá o sean medios de comunicación o sean colectivos de gente que se manifiesta, porque eso nos permite tener a la mano información verificada y de verdad es un trabajo encomiable, como lo es el de la campaña de SOS Colombia, el de la campaña Defender la Libertad, un asunto de todas, el de la ONG Temblores, el de Human Rights Watch y todo lo que están haciendo para verificar esa información. De verdad es loable y no hay sino agradecimiento para la gente que está haciendo ese trabajo en el campo, dándose la pela, hablando con activistas, hablando con personajes que están ahí, y esa coordinación permite que haya al menos un reducto de confianza en medio de la gigantesca desinformación y la confusión y la incertidumbre de este paro que se está volviendo ya un estallido y una huelga y un desgaste gigantesco, pero que vale la pena que siga porque está justificado y se justifica más a cada violencia que se comete. Páramo. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Sí, yo quisiera igual sumarme a Santiago. Me parece que dentro de todo esto tan grave que está pasando y que sucede a diario y que trasnocha a mucha gente a diario, pues hay gente que ha estado poniendo un esfuerzo y que ha salido, ¿no? Ha salido a poner la cara por esto y a no dormir y a sacrificarse un montón, aparte obviamente la gente que está en la calle, a tratar de desenredar la pita de lo que es esto, porque sí es bien enredado, pues. Sí, y yo solo quisiera recomendar 070, el proyecto de periodismo de datos sobre represión y muerte en las calles de Colombia, en donde pues se presenta de manera de datos muchos tipos de violencia. Es muy interesante el trabajo que hacen allí, la lista de las personas reportadas desaparecidas durante el paro nacional que pues Cuestión Pública consolidó, el reportaje multimedia que hizo El Espectador sobre Perdí el ojo pero no los sueños, todos los relatos de las víctimas con lesiones oculares en las protestas, también teniendo en cuenta como, ay, bueno, Pablo alguien hablando, pero bueno, eso es algo que no le voy a dar espacio, y tantos otros reportajes sobre trabajo, digamos, bien hecho que se está haciendo. También recomendar el trabajo que ha hecho El Espectador y portadas muy interesantes que hicieron sobre los monumentos y todo el tema de acercarse a la historia de otra manera, que también es resignificar estos espacios desde la apropiación del espacio público. Hay muchas cosas buenas, muy interesantes, y vamos a tratar de recomendarlas y también para entre todos compartir información. Si ustedes simplemente quieren ayudarnos a armar este repositorio de buen trabajo y también de Titulas 3, de nuevo, aprovecho y los invito a nuestro servidor de Discord, en donde estamos todo el tiempo comentando y organizando este tipo de material para que pues ustedes también lo puedan consultar. No, y la documentación en contra de periodistas, ¿no? Cualquier periodista agredido que lo notifique a la FLIP. Hay en este momento pues decenas de reportes de retenciones, bolillos, patadas, gaseadas, disparos en contra de las personas identificadas, de los letreros de prensa, y que eso también nos lleva como a pensar pues precisamente lo que nos importa en Presunto, y es cuál es el papel que juegan los periodistas y sobre todo en estos momentos y en esos escenarios. Entonces, a quienes están ahí trasnochados y teniendo que cubrir en escenarios tan violentos, y los que han tenido, tú nombrabas ahorita todos los especiales, y todas estas personas que han tenido que revisar tantos videos, ¿no? Yo creo que el agotamiento de muchos reporteros y de muchas reporteras y editores que han tenido que someterse durante 4 semanas a analizar todo este material, ¿no? Que también es un trabajo. Y a verificarlo, y a verificarlo, a volver a ver el video una y otra vez, a ver si sí sucedió en ese lugar. Eso es una tarea, pues, titánica. Titánica, sí, sin duda. Que han hecho. Sí, y a los K-popers, gracias. Chao. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas y María Paula Martínez. Hoy además escucharon a Andrés Páramo, periodista y abogado. Es postproducido por Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Este episodio contó con la ayuda de nuestra comunidad en el servidor de Discord. Imaginen una plataforma en la que se pueden agrupar múltiples conversaciones sobre buen periodismo y titulastres, además de tener canales de voz y puntos de encuentro para mantener esta conversación viva todos los días.
quiero de nuevo hacer un agradecimiento especial a todas las personas que donan a este proyecto para hacerlo sostenible, a todos los que comentan y finalmente a todos los que se toman el trabajo de compartirlo.